buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. Cuando hay dinero, la vida es de color rosa. Hasta se puede creer en milagros y el régimen de propaganda jactarse de que nunca antes en la historia hubo tanto para escuelas, hospitales y carreteras. Pero cuando los petrodólares son escasos, el presidente de la República plantea ciertas reflexiones. Veamos. Esa es otra tendencia en Ecuador. Todo el mundo quiere ser autónomo, pero con plata del Estado. La primera autonomía es la autonomía financiera, sino para qué somos autónomos. Pero es todo. Es Sol, Cajón de Beneficencia, otras fundaciones, universidades, municipios, Casa de la Cultura, federaciones deportivas. Entonces esa es otra cosa que tendría que discutir el país, el concepto de autonomía. Se ha hecho una apología de la autonomía. Lo mejor del mundo es la autonomía. No quiero saber nada de ti, gobierno, solo la plata. Eso sí, dame la plata. Eso tiene que cambiar. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, televidentes. Buenos días. ¿El régimen de autonomías es un accidente o un mandato del pueblo soberano cuando el referéndum aprobó la Constitución de Montecristi? Quiero empezar expresando mi pesar por la muerte de 22 soldados servidores de la patria en un accidente aéreo. La autonomía va más allá de la Constitución y de la ley. Es la esencia, por ejemplo, de los gobiernos descentralizados y autónomos. Es una necesidad. Yo no quiero opinar sobre otras menciones que ha hecho el presidente, pero sí sobre los municipios y especialmente el municipio de Guayaquil. Nosotros jamás le hemos pedido al gobierno del presidente Correa un centavo de dólar partido por la mitad que no sean las rentas que corresponden a la ciudad por Constitución y por ley. Esa es su confusión. Cuando él entrega rentas, no las entrega porque las da él, peor como dádiva. Él es un recaudador de todas las ciudades, incluyendo a Guayaquil, y es un recaudador que hoy no cumple porque retiene indebidamente parte de lo que recauda. De manera que aquí nosotros no dependemos del gobierno. Y si no, denos la forma de cobrar nuestras rentas directamente y no volvemos a conversar de esa materia. Quien depende de los municipios es el gobierno hoy día, porque está reteniendo indebidamente plata de los municipios y de otros GATS, de prefecturas y juntas parroquiales, para financiar su caja que tiene problemas. Entonces, esto es absolutamente claro. El artículo 270 de la Constitución ordena: los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad. Y el artículo siguiente, el 271, le asigna a los GATS el 15% de los recursos permanentes del Estado y el 5% de los recursos no permanentes, como las exportaciones petroleras. Estos principios universalmente aceptados en el derecho constitucional de la participación de los gobiernos autónomos, como son los municipios que son anteriores al Estado históricamente. ¿Por qué se aplican así? O sea, ¿qué derecho tiene, por ejemplo, Guayaquil a participar en el impuesto a la renta y el IVA? Esto es muy sencillo. Si usted me habla de Guayaquil, Guayaquil genera el 21% del Producto Interno Bruto del país, más en un 35% que el resto del país considerado sin Guayaquil. Hay que ser aplicador del principio de subsidiariedad y por eso nadie está reclamando quedarnos con todo. Pero la caridad empieza por casa, pues cada ciudad tiene derecho al menos a lo que la Constitución y la ley le otorgan. Y no puede ser posible que ahora salga, por ejemplo, el presidente de la República y diga que va a plantear un recorte presupuestario respecto de los ingresos petroleros para los GAT. Con ciudadanos. Aquí están las declaraciones del ministro de Finanzas en noviembre del año 2015. Cero ingreso petrolero en el presupuesto para los GATS. ¿Por qué? Porque el costo de producción
de $39 es superior al precio de venta. Y no hemos reclamado, porque eso es correcto. Así lo pusieron en el presupuesto. Pregunto, ¿cómo quiere el presidente de la República reformar esto si ya está en cero? Lo que yo veo e intuyo por la declaración del señor ministro de Finanzas es que quieren recortarle $200 millones a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados, sacándolos de los 633 millones de ingresos no permanentes que componente petrolero tienen cero hoy y que se refieren exclusivamente a las salvaguardias, que son tributos no permanentes. Para hacer eso, tendrían que hacer una ley con carácter retroactivo. Sería un precedente funesto, porque es una forma de violar la ley disfrazándola, como está de moda ahora, de legalidad. Habrá que ver si eso llega a ser. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los nombres y los apellidos de los legisladores? ¿Y a qué partido pertenecen los que voten por semejante desaguisado? Porque habría que negarles el voto para siempre, porque están haciendo para sus ciudades, provincias y parroquias rurales precisamente lo contrario del mandato popular que les dio para defenderlas, hacer cumplir la ley y garantizar los dineros a los que tenemos derecho para cumplir con los servicios públicos y las obras públicas a las que tenemos derecho todos los ciudadanos y especialmente los más pobres. Cuando sobraban los petrodólares también se rompía récords recaudando impuestos y endeudándose. El gobierno incluso asumía competencias de los GATS como parques y malecones o los excluía de cooperar con seguridad ciudadana. Ahora que no hay petrodólares, bajan las recaudaciones, se agota el endeudamiento y el gobierno está utilizando los excedentes de liquidez de los GATS depositados en la cuenta única del Tesoro Nacional. ¿En qué situación pone esto a los gobiernos autónomos, esta utilización de su liquidez? Bien, yo no puedo decir que han utilizado la liquidez del municipio de Guayaquil, sino en cuanto han retenido indebidamente los ingresos que nos corresponden por los últimos 2 meses, enero y febrero. Eso suma alrededor de $44 millones. Yo no puedo decir que el saldo abultado, porque somos nosotros previsivos en el manejo de nuestra economía, que tiene el municipio en el Banco Central ha sido tocado. Ahí está nominalmente. Y como le dije en una entrevista anterior, hasta el momento, cuando nosotros ordenamos transferencias, esas transferencias han sido honradas. O sea que el saldo, al menos nominalmente, está ahí. Pasando a otro tema, ayer Solca llegó a un acuerdo con la ministra de Salud, Margarita Guevara, quien previamente formuló un anuncio aquí en Contacto Directo que repite una advertencia presidencial. Veamos lo que dijo la ministra. Quiero informar a la ciudadanía que en base al Departamento de Economía de la Salud del Ministerio de Salud Pública hemos hecho el análisis y nosotros atendemos conjuntamente con el IES y las Fuerzas Armadas, atendemos el 45.2% de pacientes oncológicos y Solca el 29%. Nosotros como Ministerio de Salud Pública, en caso haya negativa de la atención a los pacientes, estamos en la capacidad de atender a los pacientes, de administrar los núcleos que no quieran hacerlo y la ciudadanía no tiene por qué sufrir consecuencias políticas al respecto. ¿Son procedentes este tipo de advertencias? No, no son procedentes. Y déjeme decirle por qué. Aquí hay un tributo del cual se beneficia Solca para luchar contra el cáncer. El pueblo paga por eso y para eso. Por otro lado, si el gobierno es autosuficiente para atender pacientes con cáncer, ¿por qué usa los servicios de Solca? Y si los usa, ¿por qué no se los paga? De manera que este es un problema de principios, de conceptos. Cuando uno no tiene dinero, lo que debe hacer son 2 cosas. 1, tratar de conseguirlo. Y 2, admitir que no lo tiene y negociar con sus acreedores. No negar que debe. Si ellos pueden con todos los pacientes, ¿por qué usan las instalaciones de Solca? Entonces es un contrasentido. Y si las usan, páguenlas. Así de sencillo. El puerto de aguas profundas de Pozorja es el primer proyecto de inversión
bajo la ley de asociaciones público-privadas y de incentivos a la inversión privada. ¿Qué implica para el desarrollo de Guayaquil? ¿Qué acciones de gobierno son necesarias para un pleno desarrollo del territorio de influencia del puerto? Bueno, ese puerto, fruto de la lucha, yo diría no solamente de las fuerzas representativas de Guayaquil, es una lucha por Guayaquil, por la cuenca del Guayas y por el país, porque por los puertos de Guayaquil salen y entran el 84% de los productos que se importan y se exportan y que no tienen origen petrolero. Ese puerto nos va a permitir definitivamente ser un polo de atracción, porque va a hacerse transferencia intercontinental de contenedores. La vía Asia-Pacífico, más temprano que tarde, se va a concretar allí para distribuir carga hacia el norte y sur del Ecuador, carga que no necesariamente viene al Ecuador. Se va a mejorar la competitividad entre los puertos y va a tener como beneficiario al cliente, al usuario, de manera que por fin, después de muchos años, han aceptado que el sitio era Pozorja, Guayaquil. Por fin han aceptado que eso debía hacerlo la empresa privada nacional e internacional y no gastar dinero del Estado. Imagínense si hubieran hecho lo que querían hacer, comprometer tipo refinería del Aromo, cientos de millones o miles de millones en esto, y en la actual situación, ¿qué hubieran hecho? Ni el puerto estaría caminando, no tendríamos puerto como no tenemos refinería y faltarían esos cientos o miles de millones más en una economía financieramente escasa que está traspasando la crisis al sector privado y a los gobiernos autónomos en vez de curar la crisis. Las crisis no se resuelven enfermando a los demás, haciendo crisis en otras esferas. Se resuelven curando la crisis propia y permitiendo que los demás se desarrollen, incluso para ayudar a curar al enfermo. Esa es la diferencia. Pero justamente en la cuestión del puerto es que el puerto tiene relación con las actividades económicas que se desarrollan en el área de influencia. Y si simultáneamente no tenemos acuerdos preferenciales de comercio, si simultáneamente entonces se tendremos restringe el buques, comercio, pero ¿qué no va a pasar? que entonces tendremos buques de gran calado, pero no tendremos carga. Porque si nosotros no entendemos que los tratados de libre comercio con Europa, con Estados Unidos, incluso con la China, son necesarios para desarrollarnos, entonces, ¿qué entendemos? Pues en México, por ejemplo, el candidato comunista entonces a la presidencia de la República, Andrés López Obrador, habló de todo, menos de liquidar el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Hay gente que cree que los tratados de libre comercio con Estados Unidos benefician a los Estados Unidos y perjudican a la otra parte. Vea usted lo que se está sosteniendo hoy día en Estados Unidos, lo que se sostiene en Europa. Los trabajadores europeos y americanos se oponen a ese tipo de tratados, porque precisamente permiten el desarrollo y generan empleo en otras partes. Chile va o ya fue a un tratado de comercio con la China. Y hay gente que dice, pero qué barbaridad, qué riesgo contra un gigante. Pero es que los productos chinos ya están en Chile, ya están en el Ecuador. Los que no estamos en la China somos nosotros. Para eso hay que tener no 5 de frente, pero por lo menos 1. Jaime Nebot, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a ustedes.